frecuencia, se cursa con dolor abdominal agudo. Entre el 10 al 25%, estos van a requerir un tratamiento quirúrgico y la morbimortalidad es alta y principalmente se debe a la demora en el inicio de las conductas médicas que se puedan tomar. Si ustedes ven, se puede clasificar el abdomen agudo por el dolor en su origen, que es visceral, parietal y referido. En su forma de fisiopatología de producción podrá ser inflamatorio, mecánico, vascular o traumático, y los sistemas que afecta el abdomen agudo frecuentemente son también el genitourinario, el gastrointestinal, el reproductivo, y hay causas también extraabdominales. Veamos entonces cómo es el dolor. El dolor generalmente es de tipo sordo, con una sensación de malestar impreciso y mal localizado. Estamos hablando del dolor visceral. Es medial cuando tiene compromiso de las vísceras peritoneales y lateral cuando es compromiso de las vísceras retroperitoneales. Se produce generalmente por estiramiento o contracción de una víscera hueca o por distensión de un órgano macizo, como por ejemplo del hígado, del vaso y del intestino delgado y del intestino grueso. Se genera en finas terminaciones nerviosas y siempre va a estar mediado por el ganglio autónomo raquídeo hasta posterior medular. En cambio, el dolor somático es un dolor ya intenso, agudo y bien localizado y de aparición brusca. Este se va a traducir y se va a proyectar hacia la superficie en las pieles y mucosas y se denomina que es profundo cuando afecta a los músculos, huesos y tendones. Sigue el trayecto de las fibras cerebroespinales entre T6 y lumbar primera. El dolor referido es aquel que se produce en relación con la irritación de las estructuras somáticas profundas y viscerales y se experimenta en un lugar distinto al área anatómica donde se origina. Ejemplo, están viendo acá que el dolor de la inflamación de la vesícula biliar se refiere o se proyecta también a nivel de la región escapular superior o a nivel de la región supraclavicular. Puede también orientarse hacia la región mamaria derecha. Los dolores de tipo pleurítico los encontramos a nivel del hipocondrio derecho. Las anginas de pecho por insuficiencia coronaria de pared diafragmática se las observa a nivel del epigastrio. Los infartos esplénicos en la región subcostal, la apendicitis, que es el cuadro más clásico que ustedes conocen, se puede iniciar en el epigastrio o en la región periumbilical o mesogástrica. ¿Cuáles eran las características, o sea, el carácter del dolor? Entonces, el dolor es de tipo cólico cuando está producida en una víscera hueca y se presenta por la contracción intensa de esta. Es de tipo urente cuando se produce por la irritación de la mucosa, puede ser de esófago, estómago o duodeno, lo que ocurre comúnmente con las gastritis o las úlceras pépticas. Gravativo, que es de tipo de presión, pesadez por distensión progresiva del órgano y generalmente se deben a órganos sólidos, aunque también pueden transmitir algunos órganos huecos. Y el de tipo penetrante, que es como punzada, que afecta generalmente a las vísceras huecas por compromiso de la serosa o por penetración desde la mucosa a la serosa. La forma del inicio de la intensidad del dolor en el abdomen agudo siempre va a ser súbita, cuando generalmente se debe a una obstrucción o una isquemia o una perforación. Y cuando es más pausada, más lenta, más subaguda, se debe pensar en una patología de tipo inflamatoria. Es severa frecuentemente en las obstrucciones, perforaciones e isquemias, y es de tipo leve a moderada en las inflamatorias. Y las que tienen menos de 6 horas de evolución se debe a patologías quirúrgicas severas, y las que cursan más hasta las 48 horas se pueden deber también a patologías quirúrgicas, pero no tan severas, más por procesos de tipo inflamatorio.
En la división de los cuadrantes, ustedes observan acá que en el cuadrante superior derecho, el inicio del dolor puede deberse desde una apendicitis, colecistitis, cólico biliar, hepatitis, hepatomegalia, úlceras perforadas. En el cuadrante superior izquierdo, las gastritis. En el inferior derecho, ya cuando se localiza la apendicitis, la diverticulitis de Meckel. Y en el cuadrante inferior derecho también tendremos las colitis isquémicas, diverticulosis, etc. Pueden también observarse algunas enfermedades médicas que no requieren tratamiento quirúrgico, como la pancreatitis, el herpes zóster, la neumonía, etc. Entonces, ya en la división de los 9 cuadrantes vemos que en el epigastrio también tendremos la proyección del dolor de gastritis, úlcera, estenosis, hernia hiatal, las pancreatitis agudas o crónicas y del inicio de las apendicitis. En el mesogastrio encontraremos que puede ser desde una gastroenteritis, la apendicitis, también pancreatitis, obstrucción intestinal, una hernia umbilical encarcerada o estrangulada, diverticulitis, eventraciones, etc. Y en el hipogastro, generalmente más se debe a patología ginecológica urinaria como prostatitis, cistitis, vamos a encontrar aquí un mioma uterino, después embarazo ectópico, etc. Nuevamente un recordatorio de todas las enfermedades que podemos ver en los 9 cuadrantes. Bien, entonces el abdomen agudo médico es un síndrome clínico con dolor abdominal de etiología desconocida que tiene menos de una semana de evolución y se resuelve generalmente con tratamiento médico clínico. Y algo que es fundamental para separar el médico del quirúrgico es de que los signos de irritación peritoneal no están presentes o no tiene, en otras palabras, signos de irritación peritoneal. Pueden deberse a causas orgánicas o funcionales, abdominales como una úlcera péptica, extraabdominales como la neumonía o la diabetes, sistémico como podría ser la intoxicación por plomo. Entonces, la clínica del abdomen agudo médico, en su presentación, lo primero que debemos ver una vez de que se ha hecho el estudio de los síntomas y signos, es de que no se trata de un abdomen quirúrgico. Y el dato que va a dar es el signo de Bloomberg o el signo de irritación peritoneal. El dolor abdominal en el médico no tiene irritación, cursa con fiebre alta, escalofríos, diarreas, y entre otros síntomas que pueden presentar por asociación de otras enfermedades, encontraremos artralgias, disnea, dolores pleuríticos, etc. Pero lo que a nosotros nos corresponde es estudiar lo que es el abdomen agudo quirúrgico. Entonces, según la clasificación de Crisman, encontramos de 5 tipos: el tipo inflamatorio, el perforativo, el obstructivo, el traumático y el isquémico. En el inflamatorio, los ejemplos más comunes son la apendicitis, peritonitis, los abscesos intraabdominales y la diverticulitis. En el perforativo, como su nombre indica, una úlcera, una vesícula o una neoplasia, todas ellas perforadas, entran en este grupo. En las obstructivas, se deben a la obstrucción intestinal alta o baja por bridas, por hernias, por eventraciones, por vólvulos, por masas, por intususcepciones. En las de tipo traumática, donde va a haber lesiones contusas o en abdomen abierto por lesión de arma blanca o por proyectil de arma de fuego, vamos a encontrar todo tipo de lesiones abdominales y retroperitoneales traumáticas. Y en el de tipo isquémico, donde van a estar alteradas el riego sanguíneo de esa víscera por estrangulación o por obstrucción de las arterias y de las venas, que nos darán accidentes cerebrovasculares como otras formas de presentación, además de la patología quirúrgica que observamos en el abdomen. Bien, entonces, en el de tipo inflamatorio que ya vimos con las pancreatitis, todas las itis, apendicitis, pancreatitis, colecistitis, diverticulitis, vamos a ver de que se producen una respuesta inflamatoria y esta a su vez desencadena reacciones vasculares, celulares y neuronales. La presentación va a ser un dolor de inicio insidioso de tipo cólico o no, con una intensidad moderada y con una duración
de varias horas o días como sin irradiación. En cambio, en el examen físico vamos a encontrar dolor en la región afecta, signos de defensa o de irritación peritoneal, como por ejemplo es el Bloomberg, que es universal para la irritación peritoneal, y el de Murphy positivo para las colecistitis. El tratamiento inicial siempre va a ser la analgesia, siempre y cuando se tenga un diagnóstico ya preciso y esté indicada la cirugía. Hidratar con cristaloides, administrar antibióticos y proceder con el acto quirúrgico. En los de tipo perforativo, que se deben a perforaciones de vísceras huecas o vísceras macizas, el dolor va a ser más penetrante, pueden coexistir con fiebre, deshidratación y vómitos por la sepsis que se encuentra asociada. Y entre los signos encontraremos un abdomen en tabla, signos de defensa muscular, dolor de la descompresión o Bloomberg positivo y pérdida de la matidez o pérdida del timpanismo, mejor dicho, con aparición de matidez por la presencia del líquido peritoneal. El tratamiento, además de colocar un NPO al paciente, una sonda nasogástrica y vesical para descomprimir el estómago y la vejiga, cristaloides, antibióticos y cirugía, lo mismo que el anterior. En el obstructivo, donde predomina la obstrucción intestinal alta o baja, aquí están viendo datos de una obstrucción intestinal, en este caso de que se trata de una obstrucción intestinal baja, porque están la presencia de las austras aquí observando. Veremos que los vómitos no son alimenticios, sino aún se tornan con el tiempo de tipo fecaloideos, no elimina gases ni heces, tendrá una obstipación y una constipación, habrá distensión abdominal simétrica o asimétrica y el dolor cólico que va a estar presente. Forma de tratamiento, las medidas médicas y siempre también terminarán en cirugía. Estamos viendo acá la presencia de bridas que han comenzado a obstruir las vísceras, el intestino delgado, y esa es la causa de la obstrucción. Dentro de las causas en el tipo obstructivo vamos a tener las bridas, la intususcepción, nuevamente repitiendo el hilio biliar, que es nada más que la presencia de un cálculo de la vesícula que ha ulcerado el fondo vesicular, se ha abierto a través del duodeno y termina obstruyendo el hilio terminal. Los vólvulos, que es la torsión del intestino delgado o grueso, las hernias internas que se forman dentro del abdomen y el síndrome de Wilkie, que es una compresión vascular del duodeno por las arterias mesentéricas. En el de tipo isquémico vascular puede ser arterial o venoso, puede ser en las arteriales oclusiva o no oclusiva, pero generalmente se deben a embolias o trombosis, y en las no oclusivas por shock sepsis, donde hay una distribución del riego sanguíneo. El dolor es muy intenso, mal localizado, dura varias horas, está aumentado con diarrea y las diarreas presentan ya enterorragia. El paciente requiere una estabilización hemodinámica, reposición, una angiografía si se quiere identificar y la cirugía que va desde las resecciones de las trombosis venosas mesentéricas, las isquemias agudas no oclusivas y la cirugía, que es obvio del procedimiento. Y en este slide están viendo ustedes otra división que se los divide en grupo A, B y C. En el grupo A vamos a tener, padecimientos intraabdominales que requieren cirugía inmediata, una apendicitis, una obstrucción, una perforación, colecistitis, aneurisma, trombosis, de todo. ¿Por qué el apuro de realizar una cirugía de urgencia? Es porque estas tarde o temprano van a llegar a la peritonitis diseminada y que ensombrece el pronóstico de los pacientes. En los del grupo B tenemos padecimientos abdominales que no requieren cirugía, por ejemplo, enfermedad acidopéptica, hepatitis, procedimiento gastroenteritis, o sea, todas son estas causas de abdomen agudo médico y no quirúrgico.
Y en los EPTA abdominales que simulan un abdomen agudo que a pesar de tener su origen en el tórax, por ejemplo, pero producen un dolor irradiado en el abdomen y que puede simular un abdomen agudo médico o un abdomen agudo quirúrgico. Entonces tenemos el infarto agudo, pericarditis, congestión pasiva del hígado, neumonía, cetoacidosis diabéticas, etc. Esta es la clasificación de Christman, entonces, que les hablaba sobre los 5 tipos de inflamatorio obstructivo, perforativo, hemorrágico y vascular, con sus causas más comunes en la proyección de este slide. En la evaluación inicial, entonces, se debe establecer la gravedad del cuadro clínico, estabilizar hemodinámicamente, realizar, obviamente, una historia clínica detallada previamente y pedir los exámenes complementarios de rutina y especiales que nos orienten hacia llegar a un diagnóstico de precisión. Los síntomas y tiempo de evolución son los que nos van a indicar en primera instancia así qué tipo de patología nos puede orientar. Un interrogatorio minucioso en la anamnesis del inicio, tiempo de evolución, tipo de dolor, cronología, intensidad, localización y radiación, que es el denominado Alicia, y que exijo a todos mis estudiantes cuando están elaborando las anamnesis, principalmente en el sector de la enfermedad actual. ¿Qué otras alteraciones si se trata de una mujer en periodo reproductivo? ¿Qué alteraciones o cambios en la menstruación ha notado? ¿Y cuáles son los medicamentos ingeridos recientemente que pueden influir en el dolor o en la evolución de la enfermedad? Al examen físico, además de los signos vitales, ver en el examen físico general el grado de hidratación, estado nutricional, coloración de la piel, palidez, ictericia y cianosis, y buscar también que no existan datos extremos en los signos vitales como son la bradicardia, taquipnea y fibrilación auricular. En la inspección, la forma del abdomen, la fascia del paciente, si en la inspección del abdomen, ver la forma, el contorno, la simetría, ausencia de movimientos respiratorios abdominales, inmovilidad en la postura, cierto grado de deshidratación, palidez, sudoración, masas visibles o presencia de cicatrices. En la auscultación, ¿qué alteraciones están presentes en los ruidos peristálticos? Si se ausculta más la frecuencia del pulso a través de la auscultación abdominal, puede indicarnos de que existe un silencio abdominal y eso se observa en las peritonitis o en hilio paralítico. El aumento de los ruidos intestinales en las obstrucciones, la ausencia de la respiración tóraco-abdominal por un abdomen en tabla, los soplos, etc. La técnica siempre es colocar suavemente el diafragma sobre la pared abdominal y presionándola en posición ejerciendo una mientras el paciente respira. En la palpación, hacer una palpación superficial para identificar la sensibilidad, contracturas voluntarias o involuntarias, la presencia de masas o hematomas en la pared, también para ver la temperatura y pulsos, y en la palpación profunda, detectar masas intraabdominales o retroperitoneales. Por último, en la percusión, es ver si existe aumento de hematidez en la celda esplénica por una ruptura de vaso, por ejemplo, desaparición de la hematidez hepática por timpanismo, que esto se puede ver al aire subdiafragmático, hematidez desplazable en peritoneo y ascitis, sonoridad en el neumoperitoneo, etc. También, dentro de su armamentario de diagnóstico del examen físico, siempre debe tener el tacto rectal y el vaginal. El tacto rectal debe incluir para detectar dolor, sangre o masas en el fondo del saco de Douglas con la palpación de la pared rectal anterior, y el tacto vaginal es indispensable para descartar en primera instancia un embarazo ectópico o la presencia de otras masas en la región pélvica. ¿Qué exámenes complementar? Los de rutina y luego pedir los exámenes especializados. Aquí es una lista larga que se los dejo y como tengo entendido la mayoría graba, de varios signos que nos van a indicar
el encontrarlos estos, cómo realizarlos y dónde podríamos encontrar en qué tipo de enfermedades. No vale la pena que yo les repita, ustedes van a tener a su disposición y pueden leerlos fácilmente. ¿Qué estudios de imagen más deberán pedir? Por ejemplo, los de tórax en proyección posterior y lateral que termina y ayuda para ver si existe la presencia de aire subdiafragmático en casos de perforación de víscera hueca. Después en el abdomen es más útil cuando existe gran cantidad de gas, pero es preferible utilizar la proyección de abdomen solo para las obstrucciones intestinales altas o bajas. Aquí estamos viendo niveles hidroaéreos que dan un cuadro de obstrucción intestinal. Y en las radiografías laterales de tórax son las que más se debería utilizar para descartarla o encontrar la presencia de un neumoperitoneo, porque las mínimas colecciones de aire solo se las ve en las proyecciones laterales y no en las posteriores. La ecografía es otro estudio muy importante que nos permite no solo diagnosticar el órgano que está enfermo, sino también la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal y actualmente también se está observando con la ecografía la presencia de aire que se puede documentar libre en la cavidad abdominal. La tomografía, que es considerado un estudio útil y sensible, sirve para la forma contrastada para delimitar la opacidad vascular de la aorta y sus ramas e identificar los determinados órganos, si estos se pueden. Además, la principal utilidad de la tomografía es que ayuda a determinar la presencia de abscesos interasas o en otras estructuras que pueden ser muy difícil evaluadas por la ecografía, y también su gran valor de la tomografía es que permite encontrar lesiones en el retroperitoneo que con la ecografía no se las puede detectar. La angiografía está indicada en los abdómenes agudos de etiología vascular que ya hemos visto para identificar el lugar de obstrucción arterial o venosa. ¿Qué otros procedimientos diagnósticos también se pueden utilizar en forma invasiva? Será la punción abdominal, que tiene una utilidad muy limitada, y mejor es el lavado peritoneal, que es la inyección de 1 litro de solución cristaloide y luego permitir el retorno, y este retorno se envía al laboratorio para la identificación de cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos y otros elementos que se puedan encontrar libres en la cavidad abdominal. ¿Qué factores entonces, en forma resumida, ustedes les van a permitir indicar de que su paciente requiere cirugía? Que el dolor sea mayor de 6 horas, sea de inicio súbito, un dolor muy intenso, de comienzo insidioso y de aumento progresivo, que curse con irritación peritoneal y como coadyuvantes que tenga la falta de eliminación de heces y gases y una presentación de shock. Patologías de manejo quirúrgico urgentes en el abdomen agudo: aire libre, sangre libre, obstrucción del tubo digestivo, peritonitis generalizada postraumática por patología inflamatoria, esta por trauma, ruptura de aneurismas y dolores abdominales intensos que comprometen el estado general. El tratamiento, además de una breve preparación, siempre será la cirugía como la forma de resolver y tratar esa enfermedad como la única forma. Y entre las complicaciones del abdomen agudo van desde la peritonitis, la sepsis, la hipovolemia, desnutrición, insuficiencia hepática, insuficiencia orgánica múltiple, sepsis y muerte del paciente. Bien, eso sería todo el tema en sí. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Qué preguntas tienen sobre el tema o han entendido todo? Juan Pablo García. ¿Estás ahí, Juan Pablo, o no? Sí, doctor, bueno, yo sé, no hay ninguna, no tengo ninguna pregunta por ahora. Yeah. ¿Algunos de ustedes jóvenes han comprendido bien el tema?
Bueno, el que calla otorga, indica. Bien, hasta aquí he cumplido mi labor entonces de exposición de los temas. Le comunican al médico o al docente, perdón, que continúa desde el día de mañana. ¿Listo? Está bien, doctor. Ok. Bueno, buenas noches, Iris, que les vaya muy bien. Se cuida. Hasta Buenas luego. noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.